Ok, en este video vamos a ver cómo modificar propiamente la información de un dios en específico o de cualquier elemento que necesitemos propiamente dentro de nuestra aplicación. Para ello, debemos entender que lo primero que ocupamos es revisar nuestra página que nos va a mostrar los dioses. Véanlo acá. Esta es la página en la cual se van a mostrar todos los dioses que nosotros traemos de la base de datos por medio de un consultar. Lo que hice aquí fue agregar este formulario en el HTML sobre el cual yo voy a poder empezar a modificar la información. El formulario está acá, como lo pueden ver. Nada más son los campos para el ID, para el nombre, para la religión y el género. Con base en esto, la idea es que primero, cuando yo consulto, tengo que devolver el ID, aunque lo más conveniente es que esté invisible. Para efectos de este ejercicio lo voy a dejar así, visible, ¿ok? Y que cuando yo le dé clic a alguna de las opciones yo pueda llenar el formulario. Esto lo hacemos mediante un JavaScript al cual estoy utilizando justamente cuando hago el consultar. Es decir, cuando yo hago mi JavaScript de consultar dioses, en el cual yo nada más dibujaba la tabla, ¿ok? Dibujaba las tablas, como lo vimos en el video anterior. En este caso, luego de dibujar la tabla, lo que yo hago es que creo una variable que se llama filas, es decir, todas las filas de esa tabla. Y por medio del document.querySelectorAll, le digo que me traiga todos los TRs que están dentro del tbody en la tabla de dioses. ¿Ok? Recordemos que el querySelectorAll devuelve todos los elementos que coincidan como si fueran un arreglo. Es decir, aquí se tendrían en esa variable fila todos los elementos tr de esa fila, de esa tabla, almacenados como si fueran un arreglo. De tal forma, al ser como un arreglo, yo los puedo recorrer por medio de un ciclo for, en el cual yo digo que mientras i sea 0, voy a recorrer esto mientras i sea menor al tamaño de ese arreglo de elementos tr. ¿Ok? Y lo que digo es que voy a ir agarrando cada una de esas filas de la tabla. ¿Ok? Recordemos, accedo a cada una de las filas por medio del índice i. Entonces digo, para cada una de las filas, como está dentro de un ciclo for, para cada una de ellas voy a agregar un event listener de tipo click. Es decir, le voy a decir a cada una de las filas que realice una funcionalidad cuando yo le doy clic. La funcionalidad va a ser que voy a tomar todos los datos de esta fila, ¿ok? Y los voy a llenar, los voy a poner dentro del formulario. Para eso lo hago de la siguiente forma. Digo que en el JavaScript voy a tomar y voy a decir que voy a obtener el elemento con el ID txtid, ¿ok? Y al valor de ese elemento, es decir, al resultado, a lo que muestra dentro de la cajita de texto, por medio del punto value, le voy a asignar lo siguiente: this, ¿ok? This hace referencia a esta fila a la que le dimos clic. Entonces le estoy diciendo, a esta fila que le di clic, le voy a poner, ¿ok? En la celda 0, lo que trae es el ID. Por medio de inner HTML, yo agarro ese valor como si fuera texto. Entonces le digo, de esta fila, en la celda 0, voy a agarrarle el contenido y lo voy a meter en el campo de texto que se llama txtid. Las filas funcionan como si fueran también arreglos. Esta es la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. De tal manera, aquí hago lo mismo. A la fila que yo seleccioné,
le digo que me devuelva la celda 1, es decir, me devolvería esa de acá. Y a partir de ahí le digo que me dé el valor de esa celda, es decir, el texto que está ahí adentro, y lo meto dentro de la variable, perdón, dentro del elemento txtNombre como value. Eso lo que me permite hacer es que cada vez que yo selecciono y le doy clic a una de estas filas, cambia el contenido. Una vez que ya tenemos esto, entonces la idea es que nosotros le podamos dar clic al modificar y efectivamente se modifique. Para esto, este botón modificar, yo lo tengo enlazado acá, ¿ok? Con un JavaScript al cual le puse de nombre nada más modificar.js. Eso quiere decir que cuando yo le doy clic a este botón, quien va a entrar en juego es modificar.js y va a decir que le vamos a agregar un event en este clic, ¿ok? Y cuando le doy clic a ese botón, lo que va a realizar es esta funcionalidad. Lo primero es sacar nuevamente todos los valores de las cajas de texto, es decir, cada uno de los valores que yo ingresé, como pueden modificarse, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo poner Horus, tiene que volver a agarrar cuando le doy clic esos valores. Tomo todos los valores y llamo al servicio modificardioses.php y le paso por Ajax, ¿ok? Los datos de la siguiente forma. Pongo aquí PID, PNombre, PReligión y PGénero. Esos son los parámetros que yo le voy a enviar al servicio PHP. Y luego, del otro lado de los dos puntos, yo pongo el valor, es decir, el valor que tome de cada una de las cajas de texto, el ID, el nombre, la religión y el género. Esta es la manera en la cual nosotros mandamos los datos al servicio. ¿Por qué yo le estoy diciendo que se envían los datos por medio, perdón, a ese servicio por forma de método POST y en formato JSON? Este servicio modificardioses.php va a recibir estos mismos parámetros. Entonces, ese servicio lo primero que tiene que hacer es verificar por medio de PHP que esos parámetros vengan con valor, ¿ok? Es decir, que vengan con algún tipo de valor. Veamos acá el PHP correspondiente. ¿Lo vemos? Lo primero es lo normal que ya hemos visto, pero aquí viene la comparación de eso. isSet significa en PHP que si está con valor ese parámetro. Es decir, si el parámetro PID que viene por método POST, es decir, que viaja, ¿ok? De esa forma, desde el JavaScript hasta el PHP, está seteado, es decir, tiene valor, y también el pnombre y el parámetro prreligión y el parámetro pgénero, entonces podemos ingresar al if, que es el que va a llamar a la sentencia SQL, ¿ok? Importante es que aquí nada más ponemos aquellos valores que nosotros tenemos como obligatorios, es decir, aquellos campos. Si todo esto funciona de forma adecuada, entonces extraemos del método post, que es lo que indicamos acá en JavaScript, de cómo viajan los parámetros, ok, viajan por método post, se los sacamos a ese método post y los almacenamos en variables. De tal forma que cuando yo construyo la sentencia SQL, yo llamo a mi procedimiento almacenado, que se llama PA_modificarDioses, y le paso por parámetros el ID, que sería este, el nombre de Dios, que sería este, religión y género. Y se ejecuta la sentencia SQL. Importante, esto no se va a ejecutar si las variables no vienen con valor definido desde el JavaScript. Se tienen que llamar exactamente aquí de la misma forma a como se llaman aquí cada una de ellas. Lo último que nos falta ver ya en este punto es ver cómo está construido este procedimiento almacenado que se llama PA_modificarDioses. Entonces vean que este procedimiento, a diferencia de consultar, recibe 4 parámetros, ¿ok? El parámetro del ID, el pnombre, prreligión y pgénero, que son los que estoy pasando desde mi PHP aquí como parámetros.
Vean algo importante, no es necesario que aquí, cuando yo llamo al procedimiento almacenado desde el PHP, no es necesario que mis parámetros se llamen igual a cómo se llaman aquí, ¿ok? En la base de datos, en el procedimiento. Lo que sí es sumamente importante es que cuando los jalamos del método post, estos nombres sean exactamente los mismos que tenemos acá, pasando desde el JavaScript. ¿Okay? Entonces recibo los parámetros acá ya en el procedimiento almacenado y lo que hago en la sentencia SQL para hacer el modificar. Para eso yo digo update, que significa modificar, es decir, modifíqueme la tabla de dioses y ponga, es decir, setee, coloque, ¿okay? En el campo de la tabla nombre Dios, cuando coloque el parámetro que me están enviando desde PHP, pnombre. En el de religión vamos a poner el parámetro que viene desde el formulario, pasando por JavaScript y PHP, religión. Lo mismo hacemos con el género. Y esto es vital. Tenemos que poner esta cláusula where, que lo que nos indica es que le estamos diciendo al procedimiento, a la consulta, que esto va a aplicar, esa modificación va a aplicar en el caso de que el ID para el caso, perdón, en el que el ID del Dios sea igual al ID que estamos mandando con parámetro. Esto hace que modifiquemos únicamente al que le dimos clic, es decir, al que tenemos seleccionado. Si no ponemos esta cláusula where, lo que va a pasar es que se van a modificar todos los campos. Es decir, todos los dioses que tengamos van a ser modificados por lo que yo estoy enviando como parámetro. ¿Ok? Se modificaría toda la tabla como tal. Entonces, como solo queremos modificar uno en específico, lo que hacemos es indicarle que solo vamos a modificar el que tenga el ID que estamos pasando. De esa manera, ahora sí lo que nos falta es verlo en ejecución. Voy a poner acá, voy a poner Horus, voy a modificar, refresco aquí y vean que ahí aparece Horus. ¿Ok? De tal forma, nosotros ya tenemos el modificar hecho y puedo cambiarle también acá el género, voy a decir que es masculino. Refresco y ahí está. Puede decirle nada más que después de que haga esto, se llame a la función llenar tabla, a ver si lo permite, para que se llame justamente a la función de consultar dioses.js, ¿ok? Y que se haga automático ese refrescamiento. Voy a refrescar la página y ahora sí. Vamos a ver. Voy a poner en lugar de Hades, voy a poner Atenea. Y femenino. Ok, a esa ahí se refrescó automáticamente. Entonces, de esta manera, ya tenemos cubierto el modificar y la forma en la cual nosotros podríamos utilizarlo.